es el comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo hacia un colaborador en el ambiente de trabajo, presionando con carga de trabajo inusual, excesiva y sin justificación que no tiene que ver nada con las funciones al que ha sido contratado. Y también vamos a saber qué no es el acoso laboral. Es solicitar disponibilidad y colaboración para atender las responsabilidades laborales atendiendo a la naturaleza de las mismas y mediante una justificación razonable y objetiva. Hacer llamadas de atención o críticas respetuosas, objetivas, con la finalidad de buscar el mayor desempeño laboral de manera constructiva y que pueda desempeñarse bien como corresponde como empleador. Tipos del acoso y mobbing es, está determinado por jerárquicamente. Descendente cuando viene de parte del jefe hacia varios de sus empleadores. Y ascendente, acoso de parte de los empleadores hacia su jefe. Horizontal es cuando entre compañeros del mismo rango vienen a acosarse. Y mixta, el empleador es acosado por personas de diferentes niveles jerárquicos. Y objetivo, muchas veces el acoso es de manera estratégico para beneficiarse de alguna manera o congraciarse con el jefe. Perverso cuando los instigadores no tienen una razón específica para comenzar a acosar a la víctima. Gestión cuando ya es premeditado, cuando tienen un acuerdo de cómo poder lastimar. Gestión cuando los supervisores acuerdan acosar a un trabajador. Y disciplinario cuando se exceden en los castigos dentro del entorno laboral. Y el perfil del víctima que presenta es una persona competente, responsable, creativo, proactivo, honesto y de alto sentido de justicia. Es Se puede también determinar que es ingenuo y de buena fe, con posible situación de vulnerabilidad. Causas del acoso laboral. Las causas generalmente es cuando se niega a ser manipulado por el jefe directo o por sus compañeros, cuando le dicen, ya haz ese trabajo y trata de manipular para conveniencia personal y no acepta porque sabe que no está dentro de sus funciones. ¿Y cómo saber usted si sufre algún acoso laboral o mobbing? Uno, a que tiene dificultades de comunicación con el jefe, no puede entablar una comunicación o informe directa presencial porque tiene miedo, tiene vergüenza a poder expresarse, el que dirá, no hay esa seguridad o esa comunicación con libertad y comienza el aislamiento social, que no hay confianza en el ámbito laboral. Prefiere cuidarse de los demás a que pueda evitar cualquier problema entre compañeros, el que tengan que comentar. O también el desprestigio laboral, el que empiecen a tener conceptos negativos en cuanto es la capacidad de su profesionalismo, la competencia con el que cumple con responsabilidad. ¿Por qué? Porque empiezan ya a imponerle tareas extras, a tener más, a buscar que tenga más experiencias, más conocimientos, se fijan más en cuánto es su competencia y las lesiones físicas y psicológicas que esto pues conlleva a los daños que a veces le causan sin medir las consecuencias, les mandan a trabajos peligrosos, a trabajos nocivos que pueda repercutir y amenazar en su salud, en su integridad, en la parte sujetos en el hostigamiento sexual. Puede ser el hostigador como también la hostigadora, varón o mujer que realiza un acto de hostigamiento sexual y el hostigado o hostigada
toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. Las barreras, temores que se presenta y creencias puede tener las personas víctimas de acoso sexual. ¿Cuáles son esas barreras? El temor a hablar, de comunicarse con libertad, temor a ser victimizada, a no encontrar medios probatorios, desconfianza, la mala interpretación, culpabilidad, temor a la no confidencialidad ni reserva del hecho, pérdida de desechos, del derecho, perdón, la relación con quien acosa, temor a la crítica de los compañeros, la incomprensión del hecho, la culpabilidad, el temor a la respuesta. Y por otra parte, vamos a ver las consecuencias que se clasifican de manera física o social. Los dolores de cabeza que va a presentar esas características, los cambios de apetito, no va a tener ganas de comer, va a empezar a somatizar con dolores de estómago, náuseas, vómitos, el no querer descansar, no conciliar con el sueño y llenarse de mucha ansiedad y estrés y también la baja del sistema nervioso y propenso a poder enfermarse, adquirir cualquier enfermedad. Y socialmente el aislamiento social, ya que suele sentirse culpable de la situación, faltas constantes del trabajo, evita de llegar puntualmente como lo hacía desde un inicio, justifica el no asistir y una de las razones porque puede estar mal de salud físicamente que le haya causado esto. La viene a ser pues la deserción laboral, que toma la decisión de dejar el trabajo o bien de renunciar. ¿Por qué? Por estar buscando su bienestar a causa de este hostigamiento sexual. Consecuencias del acoso. Las consecuencias que marcan se clasifican de maneras emocionales: baja autoestima, miedo, irritabilidad, estrés, malestar, mucha tristeza, angustia, inseguridad, incapacidad para contar con lo que está ocurriendo, sensaciones de estar loco, de abandono y soledad, desánimo, depresión, rabia, una rabia intensa, sensible, se llena de mucha ansiedad, sensaciones de intimidación y de estar siendo presionado, inseguridad, inquietud, desgana para ir a trabajo, justificación y minimización de lo que ocurre, aceptación del acoso e incluso realización de actos sexuales por miedo a las consecuencias que pueda traer esto, sentimientos de impotencia, indefensión aprendida, puesto que cree que no puede hacerse nada antes de la situación, sentimientos de humillación, culpa y vergüenza. Y esto no solamente se plasma a nivel laboral, sino también a nivel de su ámbito familiar que repercute. Si el acoso ocurre, ¿qué debo hacer como víctima de hostigamiento sexual en el trabajo? Presentar tu denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos de tu trabajo, porque ahí se cuenta con los reglamentos internos de acuerdo a tus derechos que debe prevalecer. ¿Cómo salir de esta situación de hostigamiento? Uno, ya hemos dicho las denuncias y aunque se está trabajando mucho, y no siempre se cumple como debe ser. Vivimos en una sociedad que avanza mucho en algunos aspectos, pero también sigue habiendo discriminaciones y situaciones en las que uno cree estar por encima de otros. Esto genera a la víctima miedo a no ser escuchado, comprendido y creído, lo que puede hacer que no se atrevan a denunciar. Y se tiene que denunciar, por supuesto que se tiene que denunciar. No hay que olvidar que además la víctima se encuentra afectada por el propio acosador. Y pautas: ¿cómo salir de este hostigamiento sexual? Contactarse a alguien de confianza, rodearse de personas con las que se sienta
en confianza, segura, que pueda recuperar esa confianza en sí misma. Tienen que sentirse fuertes, seguras, capaces que puedan volver a empezar, capaces de mostrarse con esa seguridad de ser personas serviciales, personas proactivas, personas competentes. Y lo único que busca el acosador es envidia, es destruir. Y frente a esa situación se tiene que evitar. Muchísimas gracias por la escucha.